Hola, espero que este domingo estés preparado para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, que es lo que produce la experiencia más importante en tu vida y en la mía. Así que estaba en el texto de Mateo 15, 1, un texto interesante, un texto lindo que habla de las tradiciones o los preceptos humanos en contraposición con la palabra de Dios. Vamos al texto. Dice así: entonces se acercaron a Jesús unos fariseos y escribas de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? El texto trata de pasar todo por el sistema religioso, a tal punto que la tradición de los ancianos se convierte en un precepto casi bíblico. ¿Está bueno lavarse las manos? Por supuesto que sí. ¿Está bueno bañarse? Por supuesto que sí. Pero el tema es cuando esto lo ponemos en condición de pecado, ¿sí? En términos generales, como una forma de estigmatización. Jesús comienza a contraponer en este texto los verdaderos valores del reino frente a las tradiciones, los preceptos humanos y la construcción desde el ámbito religioso. Y esto existe en qué? En todos los movimientos, en todas las instituciones religiosas. Por eso este tiempo es un tiempo ideal. ¿Para qué? Para volver a la fuente más importante de inspiración que tenemos, que es la palabra junto con la oración. ¿Por qué digo la palabra junto con la oración? Porque la palabra sola, sin inspiración de Dios, puede ser un concepto arbitrario. Entonces, la palabra y la búsqueda y la oración con el corazón y la enseñanza de Jesús me permite llegar e intentar aplicar a mi vida, no a la vida de los demás. ¿Por qué? Porque primero Jesús quiere que nosotros experimentemos el reino y los valores del reino como una forma de irradiar la luz que Él ha puesto en nosotros. Vamos al texto, de vuelta. Versículo 3. Él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Entonces, frente al juicio que expresaban ellos hacia Jesús, es decir, estándole buscando en Jesús el error, ¿sí? Esto es típico de una forma de pensar, es decir, mirar al otro para qué, para analizarlo y buscarle dónde está su defecto, su error, su equivocación, su falta de doctrina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Jesús, frente a esto, le responde: ¿por qué ustedes alteran, invalidan los valores que están en la palabra de Dios, que vienen de Dios? Es decir, aquellos que lo están juzgando, Jesús le retruca diciéndole: bueno, explíquenme primero ustedes por qué hacen esto. Y acá está muy presente la idea del no juicio. Entender que primero debo sacar mi viga para poder mirar a los demás. Y que el trabajo y la enseñanza de Jesús no está en que seamos las personas que tengamos que juzgar al mundo, porque eso corresponde a Dios, sino en llevar la luz y en llevar la verdad. Primeramente, no desde la enseñanza retórica, sino del ejemplo de una vida transformada. Versículo 4. Porque Dios dijo: honra al padre y a la madre, y el que maldiga al padre y a la madre muera irremisiblemente. Acá la palabra honra es muy similar a la palabra sustentar, ¿sí? Por eso lo que viene después está relacionado con lo que Jesús está enseñando. Acá la honra está relacionada con el sustento, y una trampita que habían hecho, ¿para qué? Para no tener la obligación moral y espiritual de ayudar a los padres en su vejez.
Y esto es muy importante. Si yo no puedo ser solidario con los que más tengo cerca en amor, ¿cómo quiero pretender cambiar el mundo y que este sea un mundo solidario? Básicamente, toda la enseñanza de Jesús no está referenciada en cómo tiene que ser el mundo, sino como yo, como un hombre de luz, un hijo de Dios, debo manifestar el reino en donde estoy. Quiere decir que el cambio comienza primera y únicamente en mi persona. ¿Está? Pero vosotros decís, versículo 5, cualquiera que diga al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte, de ningún modo tendrá que honrar a su padre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por vuestra tradición. La palabra corbán, una frase que usaban era ofrenda a Dios. Quiere decir que invalidaban la enseñanza, es decir, invalidaban la solidaridad dentro de una pseudo explicación religiosa. Si esto se lo doy a Dios, lo doy al templo como una ofrenda, puedo restarlo ¿de qué? De lo que estoy ayudando a otra persona. Por eso acá la idea del dar, mezquinada, transformada, empieza a menguar. ¿Cuándo qué? Cuando la vida del espíritu en mi vida comienzan a fracasar. Es decir, cuando comienzo a adoptar pautas, rituales, normativas a mi vida sin crecer espiritualmente, sin crecer en el amor, sin crecer en lo que Jesús me enseña como forma de transformar mi propia vida. Yo recuerdo una vez la historia que Eduardo Lorenzo enseñaba cuando éramos adolescentes, que él tenía un miembro de su iglesia que del diezmo, ¿sí? Concepto típico en esa época y muchas también hoy, del diezmo separaba todos los gastos que hacía para la iglesia, es decir, separaba el viaje a la iglesia, cuando se compraba una Biblia, cuando compraba un libro y lo que quedaba lo ponía en la iglesia. Cuando uno mira, ¿sí?, de esta manera matemática el dar, algo se te escapó. Es decir, el dar no nace del pensamiento, porque terminan explicaciones extrañas como los judíos o como esta enseñanza moderna que yo te digo. El dar tiene que venir de una transformación profunda que está en el ser, que sabe y confía en que Dios es mi provisión. Por eso yo enseño que la emoción que está detrás del dar muestra que hay en mi corazón. Si yo doy, no importa a quién doy, y siento que estoy perdiendo, algo anda mal. Si doy por lástima, algo anda mal. Si doy porque me creo superior, algo anda mal. Si no doy porque siento que no me va a alcanzar, tengo temor de que no me alcance, algo anda mal. Si no doy por juicio al otro, digo, mira cómo está, consecuencia, ¿sí?, de que es un vago, de que esto, de lo que lo otro, algo anda mal. Por eso, cuando doy y cuando no doy, tengo que expresar y ver qué hay en mi corazón. Por eso la enseñanza dice, Dios ama al dador alegre. Aquel que cuando da es una expresión de alegría. Y aquel que no da, bueno, también hay que mirarlo. ¿Qué siento? ¿Qué experimento? Porque a veces no es simplemente dar o no dar. A veces dar transforma y a veces el dar no transforma. Y a veces el no dar transforma y a veces el no dar también no transforma. Entonces, no es
tan simple y tan matemático, para esto necesitas la guía del Espíritu. El Espíritu te enseña que a veces estar al lado de la persona y escucharla para luego ver cómo ayudarla es más importante que simplemente cumplir. Saco un billete de mi bolsillo, lo pongo en la mano del otro. ¿Y qué? Y con eso creo que estoy cumpliendo con él. Bueno, hay mucho para orar en esto, hay mucho para buscar, hay mucho para aprender. Pero el texto está enseñando que el ser humano muchas veces comienza a mutilar la enseñanza de Jesús o la enseñanza de la palabra de Dios por medio de las enseñanzas humanas. Y Jesús le dice una frase que es simple. Le dice, versículo 7, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón estaba lejos de mí. En vano me adora. ¡Wow! Qué palabra dura, ¿no? Cuando uno mira lo que la iglesia ha construido, especialmente en los últimos 20, 30 años, uno podía entrar a un culto de cualquier iglesia promedio y ver un culto de adoración espeluznante, maravilloso, ¿sí? Con instrumentos, con música moderna, con gente cantando, con música de excelencia en el púlpito. Uno podía ver un culto de adoración. Es decir, cuando uno veía esto y sigue viendo esto, ¿uno qué ve? Ve labios que adoran. Pero la verdadera adoración que uno puede mirar ahora, al no tener esto, al no tener el show, en buen sentido, detrás de todo esto, lo que queda es lo que hay en mi corazón. ¿Qué es lo que verdaderamente queda? Lo que está en mi corazón. Pero su corazón está lejos de mí. Jesús y Dios no miran la retórica del hablar, ni qué culto maravilloso podemos tener, ni qué estructura edilicia hermosa podemos tener. Dios lo que ve es cuán lejos estamos de Él o cuán cerca estamos de Él. ¿Por qué? Porque nuestras vidas reflejan lo que somos, hijos de Dios. Y acá está la enseñanza de la solidaridad de Jesús. Todo este tiempo de angustia, todo este tiempo de necesidad, todo este tiempo en el cual nos toca ver posiblemente gente en las calles, gente con problemas puntuales. ¿Qué estoy haciendo con respecto a esto? Porque ahí es cuando mi solidaridad, mi amor por el prójimo se manifiesta. ¿Qué estoy haciendo en este mundo en el cual los viejos son guardados en lugares, en depósitos? ¿Qué voy a hacer yo para honrar a mis padres? Y esto es muy importante pensarlo, porque nuestro mundo se acelera rápidamente, yo diría, en lo que llamaría la deshumanización, en los formatos de deshacerse de humanos. El aborto es uno, la eutanasia es otro, el abandono de nuestros mayores es otro también. Estamos destruyendo todo lo que tenemos como sociedad humana, que es la familia, alterándola permanentemente. Qué bueno es pensar cómo voy a aplicar la solidaridad y el amor en todas estas nuevas circunstancias. Y no el juicio. Porque todos estos formatos nuevos que está imponiendo el mundo sobre la humanidad e intentando imponer también sobre la iglesia, amerita que yo vuelva a mirar estos textos bíblicos y encuentre el poder transformador de Dios sin juzgar al que aún todavía no conoce a Jesús,
y no puede ver en el lugar en el cual se encuentra. ¿Saldrá de todo este proceso una iglesia nueva que sea la que tenga la palabra transformadora los próximos 100 años? Bueno, eso depende de mí y de vos. Te diría que no depende de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque la institucionalidad muchas veces comienza a construir reglas humanas. Y depende de vos y de mí que la institucionalidad tenga una vivificación tan buena para que sea útil, para que sea transformadora. Hace poquito estaba con mi peluquero y comenzamos a charlar. Sí, me pareció que algo había en él, hasta que llegó el momento en el cual profundizar. Y él me contaba qué hacía, que él donaba 2 horas o 3 horas de su trabajo. ¿Para qué? Para ir a un lugar de niños huérfanos para cortarle el pelo. Y él decía que muchos chicos, aún no eran como hospital de día, una cosa así, que los chicos estaban durante el día ahí, venían siempre en el horario de él. Entonces cuando él me contó eso, yo le decía, bueno, qué bueno, es mejor dar que recibir. ¿Sí? Y me seguía con la charla, se seguía con la charla. Y cada vez que me decía algo, yo le mostraba la palabra de Dios, que estaba haciendo lo que la palabra decía. No le pregunté, ¿vos sos cristiano? Porque quería experimentar cuánto él se aguantaba, cuánto él esperaba preguntar. Hasta la pregunta, ¿vos crees en Dios? Claro que sí, yo creo en Jesús y la enseñanza de Jesús. Por eso creo en Dios. Porque Jesús dice que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y ahí comenzamos a deambular y nos encontramos en qué? En que él estaba aplicando la enseñanza de Jesús. Se congregaba en una pequeña iglesia, Capital Federal, etcétera, etcétera. Qué bueno es poder oler a un cristiano, aunque no diga nada. Qué bueno es percibir a un hermano, aunque no usemos un lenguaje religioso. A mí me llevó una experiencia grata de poder charlar con él y compartir un par de cosas y ver que estaba haciendo. No le pedí que ni que venga, ni que vaya, ni que esté. Poder estar con él y compartir la fe me pareció algo maravilloso. No le dije ni que ministraba la palabra, ni que nada. Compartí con él. Y uno puede ver los hijos de Dios, no por lo que esbozan, ¿sí? No por apariencia, porque es un barbero de estos modernos, ¿no? Con barba, con arito, con montones de cosas. No en la apariencia, sino en la verdadera enseñanza. El dar. ¿Seguimos con el texto? Versículo 9. Enseñando como doctrinas, preceptos de hombres. Estamos llenos de estas cosas. Cualquier institución religiosa está lleno de esto. Una aplicación circunstancial se transforma en una doctrina. ¿Por qué? Porque nos es más fácil repetir que ser inspirados. Porque inspiración significa leer la palabra y orar. Y recibir la guía de Dios para mi vida. Y nos es más fácil repetir lo que otro nos dice. Y sin querer siempre llevamos y convertimos enseñanzas de hombre en doctrinas. Así que una vez que Jesús tuvo esta disputa con los judíos, dice que llamó a la muchedumbre y le dijo, oíd y entended. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Jesús lleva esta experiencia, este choque, que no estaba escondida, estaba con el público ahí, las disputas eran públicas. Lo lleva a una enseñanza, lo lleva a algo mucho más profundo.
Diciendo, no voy a discutir qué hay que hacer o qué no hay que hacer. Jesús dice, te voy a enseñar algo que es mucho más profundo. Jesús trata de usar una frase para que quede grabada y luego una enseñanza mucho más profunda. No te quedes con la frase nada más. La frase es algún recordatorio de la enseñanza. Jesús dice, mira, no te contamina lo que entra a la boca, sino lo que sale de la boca. Y acá viene la enseñanza. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿sabes los que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra? Y respondió, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Toda enseñanza sobre la tierra que no es inspiración de Dios, llega un momento que comienza primeramente a salir a luz de su origen, su fuente, y segundo, que va a ser desarraigada. Este mundo en el cual vivimos es la plantación más grande de cizaña. Y esto que Jesús dice, esta cizaña, esto no es algo que me alimente, esto me destruye. Los que los fariseos, los judíos estaban enseñando, destruían al ser humano. Entonces dice, deja que los ciegos guíen a ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. ¿Y qué enseñanza? ¿Qué está diciendo? Que hay un ciego que enseña, pero hay un ciego que escucha. ¿Por qué? Porque la revelación tiene que ver con la ruptura de la ceguera espiritual. Yo siempre digo, necesitan dos para que sea un desastre, ¿no? No solamente el que lidera, sino el que es liderado. ¿Sí? Si ambos son ciegos, es la combinación más nefasta. No es el que gobierna, porque gobierna fruto de nuestra sociedad y es fruto de lo que decidimos en la mayoría. Cuando los resultados son negativos, es responsabilidad de ambos, de los que gobiernan y de los que eligen. Si el aborto hoy existe en Argentina, es responsabilidad de los que gobiernan y de los que eligen, no de tanta manifestación evangélica, que son herramientas humanas para luchar con algo que es espiritual. ¿Cuánto hay que profundizar en esto? Y la pregunta que me hago es, ¿cuán preparados estamos para profundizar en esto? ¿Cuánto preparados tenemos que estar? Y no nos queda otra, este tiempo nos enseña. Una frase que yo escuchaba cuando era chiquitito, que después se dejó de escuchar. La palabra de Dios y la oración es algo que nadie me puede quitar. Los que la aprendimos de memoria siempre la tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Este tiempo en el cual se hace complicado congregarse. Qué bueno volver a la palabra y volver a la oración y volver a este texto y aplicarlo a mi vida para que dé fruto. Versículo 15 dice, tomando la palabra, Pedro le dijo, acláranos la parábola. ¿Por qué los discípulos de Jesús dan tanta aclaración y tanta explicación? Porque ellos estaban culturalmente, ¿sí?, aprendidos del sistema en el cual habían vivido. Y también hacía ruido a ellos, aunque el grupo que toma a Jesús no viene del sistema religioso, pero le hacía profundamente ruido y dice, bueno, para, acá tenés que enseñarnos algo, anda un poquito más hondo. Y esto creo que lo que los discípulos tenemos que aprovechar, tenemos que ir más profundo. Aunque él le respondió, dijo, ¿también vosotros estás aún sin entendimiento? Decir, che, pará, ¿cuántos años tenés de cristiano? ¿Aún estás sin entendimiento? ¿Hace cuánto tiempo que vas a la iglesia? ¿Aún estás sin entendimiento? ¿Hace cuánto que conoces a Jesús? ¿Aún estás sin entendimiento? ¿Hace cuánto que fuiste bautizado por el Espíritu Santo? ¿Aún estás sin entendimiento? Bueno, y puedo enumerar innumerable cantidad de frases cristianas,
Pero la pregunta que existe es, che, ¿aún estoy sin entendimiento? ¿No entendés que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a una letrina? Pero las cosas que salen de la boca provienen del corazón y éstas contaminan al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, difamaciones. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con manos no lavadas no contamina al hombre. Y acá pasamos del mundo físico al mundo espiritual. El no comer está en el ámbito de lo físico, del cuerpo. Pero todo lo que está mostrando está donde, en el mundo espiritual. ¿Y dónde está la conexión del mundo espiritual? En nuestros corazones. De la abundancia del corazón habla la boca. Y lo que sale no solo contamina a los demás, sino que me contamina a mí mismo, potencia. Un pequeño enojo puede estar guardado en un fondo del corazón, pero cuando ese enojo lo transformo en una actitud y comienzo a expresarlo en expresión de bronca y de odio, me autocontamino con una raíz de amargura. Y acá viene la enseñanza de Jesús. Dejemos de vivir en la apariencia, vayamos un poquito más hondo. No mires al otro, empezá a mirar qué hay dentro. Repasá tus últimos enojos, tus broncas, tus rabias, tu baja autoestima. Todo esto que sentís que está en tu corazón, Dios quiere transformarlo. Y para eso necesitas la palabra y la oración. La palabra y la oración. Y te aseguro una cosa, no hay mejor experiencia que poner mi corazón y abrirlo delante de Dios. ¿Te animás a hacer esto? ¿Cómo lo hago? Bueno, leo la palabra y oro. Y le cuento al Padre Celestial que hay en mi corazón. Y le digo que quiero sacarlo, que quiero cambiarlo, que me enseñe. Este es el proceso más transformador que puede haber en una vida. ¿Te animás a hacerlo? Oramos juntos. ¿Sabes por qué? Porque estos tiempos difíciles ameritan que lo único que puede transformar el mundo que vemos es que los hijos de Dios seamos luz, luz a este mundo. ¿Por qué? Porque la luz no se puede tapar. ¿Te animás a que tu foco resplandezca? ¿Te animás a esto? ¿Te animás a predicar el Evangelio sin juzgar? Te animo a que lo hagas. Oramos juntos. Padre, enséñanos en esta palabra a vivenciar y experimentar la sanidad en nuestros corazones. Y te pido que cada uno de nosotros podamos abrir nuestros corazones delante del Padre. Y no importa lo que encontremos, una cosa queremos, Señor, es transformarlo. Queremos sanarlo. Queremos no contaminarnos y no contaminar. Con mamá y ya soy muy. Recibe la palabra y séllala en tu corazón para que dé vida en el Espíritu. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima